El pulso del mundo se acelera. En Washington, corazón de la diplomacia, late una fuerza inusitada. El destino de la exrepública soviética, nación al borde del abismo, pende de un hilo frágil. Una cumbre secreta, promesas que se desvanecen. Un silencio ensordecedor nos deja sin aliento. ¿Será el amanecer de paz duradera? ¿O la traición final que nadie vio venir en el tablero geopolítico mundial? La tensión es palpable. La incertidumbre nos envuelve. El Kremlin ha intensificado llamadas de urgencia. Putin habló directamente con los líderes de Kazajistán, Tokayev, Uzbekistán, Mirziyoyev y Bielorrusia, Lukashenko. Les informó detalles cruciales de lo discutido en Alaska. ¿Qué ocurrió en esas reuniones a puerta cerrada? Nadie lo sabe, solo especulaciones. La opacidad reina, alarmante. Mientras tanto, Zelensky llegó a Estados Unidos, a Washington. Su comitiva es enorme, un desfile de poder europeo. Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Jens Stoltenberg, figuras clave europeas en la misma delegación. ¿Por qué este despliegue masivo? La prensa occidental anticipa un ambiente cargado, denso. La cuestión de los territorios de la nación al oeste de Rusia está inevitablemente sobre la mesa. Es el punto central, el nudo gordiano que nadie se atreve a desatar. Donald Trump, el anfitrión, tomó una decisión inesperada, considerada afrenta. Primero, una reunión a solas con Zelensky. Solo después se unirían representantes de la Unión Europea y OTAN. Esta exclusión inicial sugiere desconfianza hacia Zelensky o un deseo férreo de Trump de controlar la narrativa. Es una señal de poder. Zelensky mismo declaró, antes de su llegada, con aparente desconocimiento o táctica arriesgada: no sé de qué hablaron Putin y Trump. Quiero que Trump me dé muchos detalles. Y luego a los líderes europeos. La señal de Trump sobre garantías de seguridad es mucho más importante que las ideas de Putin, porque Putin no dará ninguna garantía. Las garantías de seguridad son un ejército fuerte, y solo la nación al oeste de Rusia puede proporcionarlas. ¿Son estas palabras ignorancia real, Zelensky un títere o una táctica desesperada para no asumir responsabilidades futuras ante su pueblo? Es un punto de inflexión decisivo para el futuro de millones. A miles de kilómetros, en Letonia, la tensión militar se palpa. Se realizan simulacros RADEX 2025 para preparar escenarios de emergencia devastadores. Accidente en la central nuclear de Leningrado, Rusia. Colisiones de petroleros y fugas de sustancias peligrosas como anthrax. Estas simulaciones no son simple juego de guerra. Involucran servicios de emergencia y fuerzas militares. El tráfico de vehículos de emergencia ha aumentado exponencialmente en las carreteras letas. Una imagen inquietante. ¿Son solo preparativos prudentes o una provocación calculada, diseñada para encender un conflicto mayor? La línea es muy fina. ¿Qué cree usted que pretenden? Queremos su opinión, su visión. Deje su comentario. ¿Desde dónde nos está viendo en este momento? Saber su ubicación ayuda a entender su perspectiva sobre estos eventos globales. Mientras tanto, un escándalo gigantesco sacude Austria. Refugiados sirios reprueban exámenes de idioma alemán intencionalmente. ¿Por qué? Para evitar trabajos mal pagados y tediosos y seguir recibiendo ayudas estatales y beneficios sociales. Es una burla al sistema de bienestar social, una afrenta a los contribuyentes. Los centros de empleo austriacos han dado la voz de alarma. La situación es crítica. Denuncian que profesionales cualificados como médicos e ingenieros sirios solo reciben ofertas de limpieza o almacén, una trampa burocrática. Además, los datos son demoledores. 2/3, 66%, tienen dificultades para leer y escribir, y casi la mitad, 44%, son analfabetos. ¿Cómo se espera que se integren productivamente con estas barreras? ¿Es este el progreso y la integración que prometieron las políticas de puertas abiertas en Europa? El sistema está colapsando bajo esta carga. Su dinero está en juego. En Rusia, una tragedia humana se despliega.
Un centenar de ciudadanos uzbecos viven en condiciones precarias en San Petersburgo y están siendo repatriados a Uzbekistán gracias al programa benéfico Regreso a Casa. El consulado uzbeco los apoya. El informe oficial detalla cifras desgarradoras. 474 trabajadores migrantes murieron el año pasado. Sus cuerpos fueron devueltos. En lo que va de 2024, 775 ciudadanos fueron repatriados por condiciones de vida imposibles y 182 regresaron con heridas graves. Son historias de sufrimiento silencioso, de explotación brutal, el lado más oscuro y desolador de la migración laboral en la sombra. ¿Quién se beneficia de este sistema brutal, de esta miseria humana? Es una pregunta que clama al cielo. Finalmente, una nota inesperada. Un estudio innovador de Boston College sobre la semana laboral de 4 días. Idea utópica, involucró a más de 140 empresas en varios países. Los resultados son asombrosos. Mejora drásticamente la salud mental y física de los empleados, reduce el estrés, aumenta la productividad y los ingresos de las empresas. El 90% de los participantes decidió mantener el horario reducido, un éxito rotundo, un modelo para el futuro del trabajo digno. ¿Por qué no aplicarlo más si los beneficios son tan claros? La evidencia es abrumadora. Estos eventos, aparentemente dispares, están conectados por hilos invisibles pero poderosos, parte de una telaraña geopolítica global. El futuro de la seguridad europea pende de un hilo muy fino. Las decisiones de hoy en Washington y otras capitales tendrán repercusiones directas. Afectarán su vida diaria, economía y seguridad. La cesión territorial forzada, la posible traición de la nación al oeste de Rusia, podría desestabilizar su gobierno, desatar un resentimiento que ardería durante generaciones y sentar un precedente escalofriante para futuras disputas globales. Piense en las fronteras de mañana, la justicia, la dignidad de una nación. La crisis migratoria en la Unión Europea no es un problema lejano. Está aquí, amenaza con un aumento del extremismo y fragmentación política irreversible. Sus impuestos, fruto de su trabajo, están financiando esto. La explotación descarada de los sistemas de bienestar en Europa por parte de algunos refugiados, según informes, ejerce una presión insoportable sobre presupuestos nacionales. Los servicios públicos, salud, educación, seguridad, están al límite. La aceptación de concesiones territoriales dividirá a la sociedad de la exrepública soviética, la fracturará irreparablemente. La crisis migratoria ya erosiona la cohesión social, alimenta xenofobia y odio. Las protestas en Israel no son un evento aislado. Pueden desembocar en mayor polarización e incluso violencia civil incontrolable. ¿Estamos al borde del colapso social en múltiples frentes? Es una pregunta que exige respuesta urgente. La información tras bambalinas es más que inquietante. Se especula con fuerza entre diplomáticos de alto nivel que Trump y Putin llegaron a un acuerdo secreto en Alaska. Los detalles, herméticos, se mantienen bajo 7 llaves. Zelensky parece ajeno. Su aparente sorpresa es desconcertante. La flagrante falta de divulgación de los negociadores de Trump alimenta la idea de un pacto oculto, un trato que podría cambiar el mundo. Trump llamó a Zelensky y líderes europeos tras Anchorage, pero Zelensky aún no sabe los detalles clave. Esto sugiere retención deliberada de información crucial por EU, una estrategia para presionar a la nación al oeste de Rusia, forzándola a aceptar. Términos desfavorables. La manipulación está en marcha. La propuesta de Emmanuel Macron de reconocer la pérdida militar de territorios de la ex-república soviética no es un comentario espontáneo. Es, según analistas, un globo sonda, coordinado con otros actores occidentales. Buscan preparar a Zelensky y a la opinión pública global para lo inevitable. La cesión territorial. Macron declaró sin rodeos: el país, en el marco de una tregua, alto el fuego o tratado de paz, podría reconocer los territorios que perdió, los territorios que se congelaron. Esto no significa que la otra parte reconozca su soberanía, sino el reconocimiento de su pérdida militarmente. Esto no es contrario al derecho internacional,
pero es una concesión muy seria. Es traición a la soberanía de una nación que ha luchado o una presión calculada sobre una nación vulnerable, obligada a elegir entre la espada y la pared. La pregunta permanece en el aire. La oferta de Estados Unidos de protección similar al artículo 5 de la OTAN, pero sin membresía plena, es una zanahoria envenenada. Busca resolver el conflicto con Rusia y evitar la expansión total de la OTAN, que Rusia considera amenaza existencial. Para la nación al oeste de Rusia, esto puede ser percibido como una traición, una ruptura del principio de puertas abiertas de la OTAN. Marco Rubio explicó la cruda realidad del toma y daca geopolítico. Todos empiezan las negociaciones buscando todo lo que quieren. La única manera de llegar a un acuerdo es obtener algo y dar algo. La exrepública soviética deberá ceder. ¿Cuánto? De Moscú. Times reporta que Putin exige 15 veces la cantidad de territorio que está dispuesto a devolver. Desproporción abrumadora que desafía toda lógica. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, detalló las demandas rusas, fronteras administrativas reales en 5 regiones, anexión de facto y la no expansión de la OTAN. Para Putin, es una línea roja inamovible. Witkoff afirmó: hay 5 áreas que siempre han sido el centro del acuerdo. Los rusos declararon que querían fronteras administrativas reales, no líneas de contacto. Hicieron algunas concesiones. Viene una discusión importante sobre Donetsk. Putin dijo que unirse a la OTAN es una línea roja. Así que discutimos si la nación al oeste de Rusia podría aceptar esto y convivir con ello. Si pueden, EU podría ofrecer una protección similar al artículo 5, principal razón por la que la exrepública soviética quiere unirse a la OTAN. ¿Qué significa concesión aquí? ¿Alivio para el conflicto sangriento o sentencia a la pérdida definitiva de territorio e identidad para la nación al oeste de Rusia? La pregunta resuena en millones. Existe una teoría que gana fuerza. Una gran conspiración occidental. Trump se niega a revelar detalles del acuerdo secreto. Macron sugiere pérdida territorial sin remordimientos. Estados Unidos ofrece garantías de seguridad alternativas a la OTAN. Es todo parte de un plan orquestado para forzar a la nación al oeste de Rusia a aceptar los términos de Rusia, sacrificando su soberanía, futuro y alma. Todo por una paz que beneficia a Washington y Bruselas, no a los intereses de Kiev. Es la geopolítica fría y calculadora. Suscríbase ahora. Reciba análisis honestos, sin censura. Su suscripción nos ayuda a combatir la desinformación masiva, a mantener viva la verdad. No se quede en la oscuridad. Los refugiados en Austria y su decisión deliberada de no integrarse. No es un incidente aislado. Según análisis sociales, es parte de una estrategia de desgaste interno o una consecuencia no intencionada de políticas migratorias fallidas. Desestabiliza sociedades europeas desde dentro, corroe cimientos sociales, exacerba tensiones, genera conflictos económicos, debilita la Unión Europea. ¿Es nueva forma de guerra asimétrica? ¿Los simulacros de Letonia son rutina militar o provocación calculada hacia Rusia? Simulan un incidente en una central nuclear rusa, que podría, en el peor escenario, justificar una escalada descontrolada o desviar la atención de otros problemas urgentes. La escalada es un riesgo real, inminente. La tensión se acumula, peligrosa. El contexto es siempre clave. No podemos entender el presente sin mirar al pasado. Los acuerdos de Minsk 2014-2015, intentos fallidos de alto el fuego y solución política en Donbass se citan como precedente nefasto de negociaciones sin resultados duraderos, de manipulación. ¿Se repetirá el estancamiento? La expansión de la OTAN hacia el este posguerra fría es un punto central y doloroso para Rusia, que la ve como amenaza directa a su seguridad nacional, explicando su línea roja en la exrepública soviética. La crisis de refugiados de 2015 en Europa, afluencia masiva de Siria, expuso debilidades de las políticas migratorias de la UE, generando tensiones.
La disolución de la URSS, 1991, es raíz de disputas territoriales y problemas de seguridad postsoviéticos. Rusia busca restaurar su influencia. La guerra del Yom Kippur, 1973, redefinió la seguridad de Israel, cambió la dinámica regional en Oriente Medio, con implicaciones en garantías de seguridad y la necesidad de una victoria decisiva. Las acciones recientes son cruciales para comprender el panorama actual. Negociaciones previas entre Trump y Zelensky, marcadas por un escándalo ruidoso hace 6 meses, revelan una relación tensa y desconfianza. El presidente de la exrepública soviética reitera su deseo de ingresar a la OTAN, chocando con la línea roja de Rusia, amenazando con más conflicto. El apoyo occidental a la nación al oeste de Rusia es constante, pero crecen dudas internas sobre su sostenibilidad. Putin ha declarado apertura a negociaciones, pero bajo sus propios términos innegociables, incluyendo el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales. Conquista consumada. Y la crisis en Israel y Gaza, la guerra en curso entre Israel y Hamás, con alarmantes protestas internas en Israel, ejerce inmensa presión sobre la política exterior de EU y desvía la atención global, una distracción peligrosa. Estamos presenciando un reordenamiento dramático del orden mundial. El conflicto en la nación al oeste de Rusia es una pieza en un tablero mucho más grande, parte de un reajuste global sin precedentes. Emerge un mundo multipolar. La hegemonía estadounidense declina, marcando el colapso del orden unipolar. Las críticas al globalismo resuenan. Las tensiones migratorias en Europa, políticas de puertas abiertas sin control, conectan con el creciente sentimiento antiglobalización. El nacionalismo resuena. La crisis de refugiados no es accidental, es consecuencia directa de una agenda globalista fallida que ignora las necesidades ciudadanas. La polarización política interna es cada vez más evidente. Protestas en Israel, división en la exrepública soviética por dolorosas concesiones territoriales, debate en EU sobre ayuda externa. Todo esto refleja una polarización social y política creciente dentro de las naciones. Desde Kiev hasta Jerusalén, el pueblo se levanta contra sus élites. La confianza en los gobiernos se desmorona. Los ciudadanos sienten la traición, pues la élite política parece ignorarlos y estar desconectada de la realidad. ¿Qué nos depara el futuro inmediato? ¿Qué escenarios se dibujan? En el peor de los casos imaginables, Zelensky se verá obligado a ceder Donbass y el resto de los territorios ocupados, forzado a aceptar la no entrada en la OTAN. Recibirá solo garantías de seguridad, vagas, promesas vacías que no equivalen a protección real. La guerra se congela en una pausa dolorosa, pero no termina. El resentimiento interno en la nación al oeste de Rusia crecerá, llevando a una revuelta generalizada y a la caída del gobierno de Zelensky. Rusia solidificará sus ganancias territoriales. Será la traición final y más humillante. Occidente abandonará a la nación al oeste de Rusia a su suerte, forzándola a una rendición ignominiosa. La sangre de miles de héroes derramada será en vano. La nación se levantará, furiosa, contra sus propios líderes vendidos. ¿Puede imaginar la indignación que eso generaría? Un escenario probable, el más realista según muchos analistas. Negociaciones prolongadas, largas, tediosas, con altibajos constantes, con pequeñas concesiones por parte de la exrepública soviética. Quizás una congelación de la línea de contacto actual, sin reconocimiento formal de las anexiones rusas. O un estatus especial para Donbass, una autonomía limitada, pero sin entrada plena en la OTAN. Rusia mantendrá su línea roja. Obtendrá algunas garantías de seguridad en la región. La ayuda occidental continuará, pero con condiciones mucho más estrictas. Esta es la amarga verdad. Ni victoria completa, ni paz verdadera. Solo un limbo doloroso, un conflicto sin fin. Claro a la vista. ¿Hasta cuándo tolerará el pueblo este sacrificio inútil, esta agonía prolongada? Es una pregunta que resuena en los pasillos del poder, esperando respuesta.
Hay un escenario optimista, aunque mucho menos probable. Zelensky logrará mantener la integridad territorial de la nación, o recuperar al menos parte de lo perdido. Obtendrá garantías de seguridad firmes, muy sólidas y vinculantes, sino una membresía plena en la OTAN. Rusia se verá forzada a retroceder de algunas de sus demandas iniciales, las más agresivas. La resistencia valiente de la nación al oeste de Rusia dará sus frutos. Pese a la presión inmensa de las potencias mundiales, la exrepública soviética se mantendrá firme en sus principios. Un rayo de esperanza brillará en la oscuridad más profunda del conflicto. Pero el camino sigue siendo arduo, lleno de obstáculos. La lucha por la libertad continuará, incesante, hasta el último aliento. El escenario inesperado. Una escalada dramática. Las negociaciones fracasan estrepitosamente. Se rompe el diálogo por completo. Toda la diplomacia se desmorona. La retórica de la invasión o provocación aumenta de forma alarmante día tras día. Lleva a una escalada militar masiva, posiblemente con una mayor implicación directa de potencias externas, o incluso un incidente de alto impacto, catastrófico. El simulacro de la central nuclear se hace realidad. La furia se desata por completo. Las falsas promesas occidentales conducen a una guerra total. El mundo, al borde del abismo final. ¿Quién será el responsable de la catástrofe global definitiva? Es una pregunta sin respuesta, por ahora. La incertidumbre es total. El miedo es real. ¿Quién gana en este ajedrez global de alto riesgo, donde el destino de las naciones está en juego? Rusia. Consolidaría sus ganancias territoriales. Obtendría garantías de seguridad vitales. La no expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Proyectaría una imagen de fuerza y determinación inquebrantable. Trump. Un acuerdo de paz sería su victoria electoral más importante, demostrando capacidad de liderazgo y resolución de conflictos. Los burócratas de la Unión Europea y, según se denuncia, algunos refugiados que se aprovechan. Los sistemas de asistencia social seguirían operando sin problemas, y algunos se beneficiarían sin la presión de la integración laboral, a costa del contribuyente. La rueda de la burocracia sigue girando. ¿Quién pierde en esta encrucijada crítica? La ex República Soviética. Perdería territorios vitales e irrecuperables, parte de su soberanía nacional, y vería comprometida su aspiración a la OTAN para siempre. Sus soldados habrían luchado y muerto en vano si hay concesiones territoriales impuestas. Su sociedad se dividiría profundamente. Los pueblos de Europa, los contribuyentes honestos que pagan impuestos, pues el sistema de ayudas a refugiados no funcionales seguiría siendo una carga enorme, alimentando el resentimiento y la inestabilidad social. Los manifestantes en Israel, su movimiento, desacreditado y reprimido violentamente, perderían su influencia, sus demandas, desatendidas. Y la OTAN, su credibilidad erosionada si no puede proteger a un socio. Aspirante o si sus líneas rojas son violadas sin consecuencias. Es un juego de poder, cruel, despiadado, un juego con perdedores claros. Cuéntenos, ¿desde dónde nos está viendo en este momento? ¿Qué espera usted que suceda a continuación en este turbulento panorama global? Su opinión es invaluable. Estamos condenados, una vez más, a repetir la historia más oscura, los errores del pasado, o podemos por fin cambiar el rumbo y construir un futuro mejor. Suscríbase a nuestro canal. Somos el medio más honesto, transparente y sin censura. Compartimos los hechos. Decimos la verdad sin temor, cueste lo que cueste. A diferencia de muchos otros, no aceptamos dinero de propagandistas ni gobiernos. Existimos únicamente gracias a sus reproducciones, apoyo incondicional y confianza. Inquebrantable en nuestra independencia editorial. No se pierda ninguna actualización crucial. Active la campanita para estar siempre informado. Y por favor, deje su opinión, su perspectiva, su verdad, justo aquí abajo en la sección de comentarios. Su voz importa. Su voz tiene poder. No la silencie.